convirtiéndose en una de las muchas herramientas de destrucción a disposición de la raza invasora Xiliens. La criatura conocida como Scylla fue enviada hasta Australia con el único fin de que ésta desatara toda su furia en aquella ciudad y la arrasara por completo si fuera posible. Edificios y vehículos fueron destruidos, e incluso se sabe que, a diferencia del resto de monstruos, Scylla sí gustaba de devorar personas. No obstante, su misión sería interrumpida por sus mismos controladores, quienes lo retiraron del lugar con el fin de hacer creer a la humanidad que estaban de su lado, y por ello habían desaparecido a todos los monstruos que por años les habían causado problemas. Pero una vez que los Xiliens cambiaron de líder, su plan igual lo hizo, y Scylla junto a los otros Kaijus fueron liberados de nuevo, para ahora sí cumplir su malvado objetivo. Cuando Godzilla fue liberado, el líder Xilien enviaría a varios de los Kaijus bajo su control a detenerlo. Scylla se convirtió en el segundo rival para Godzilla, al encontrarse cara a cara con él en Sydney, lugar donde ya previamente había acabado con todo. Con sus 90 metros de altura, Scylla estaba casi a la par de Godzilla. Su gran velocidad y agilidad lo hacían mucho más rápido también. Sin embargo, esto no le sirvió de nada al lanzarse contra el rey de los monstruos, donde con el fin de atacarlo con un salto, fue golpeado en el aire, cayendo sobre el edificio de la ópera. El golpe de cola habría sido devastador, pues Scylla se vio incapaz de levantarse, algo que aprovechó Godzilla para destruirlo definitivamente al lanzarle su aliento atómico. Salvo por las acciones realizadas bajo el control de los Xiliens, nada más se sabe sobre Scylla, aparte de que su comida favorita es el atún. Su origen y naturaleza, fuera del control mental, es completamente desconocida, pero aparentemente, a diferencia del resto de Kaijus de la Tierra, Scylla no sería una criatura única, pues según varios datos e información, Scylla pertenecería a la misma especie que otro monstruo muy similar que apareció en Nueva York en la década de los 90. Fuera de la historia de Scylla en torno a Godzilla Final Wars, y a diferencia de las creencias populares, este no tiene ninguna relación ni con Godzilla del 98 ni con la serie animada secuela de esta última, ya que más bien este es un kaiju completamente diferente, pero eso sí, fue creado teniendo como inspiración a la muy controversial versión antes mencionada, propia de los Estados Unidos. El fin de crear a Scylla, un monstruo prácticamente idéntico al primer Godzilla americano del cine, era presentar de una forma completamente clara quién era el verdadero Godzilla, enfrentando a ambas versiones dentro de la película que marcaría el 50 aniversario de la saga. Solo que en vez de incluir literalmente a dos versiones de Godzilla en la misma película, al verse libres luego de que la licencia de TriStar venciera en 2003, se optó por crear un kaiju nuevo, que fuera físicamente muy similar y así poder reflejar el disgusto y desaprobación que muchos tuvieron ante la encarnación estadounidense, literalmente humillando al nuevo kaiju, haciendo que Godzilla lo venciera en tan solo unos pocos segundos. Aún así, pese a su muy peculiar rol en Godzilla Final Wars, Scylla, al fin y al cabo, seguía siendo un kaiju nuevo, y por ello es que este ha vuelto a aparecer varias veces de distintas formas fuera de las películas. En el universo anime, Scylla apareció inicialmente en Francia, donde sin mucha dificultad fue derrotado por el ejército. No obstante, aun con la muerte de Scylla, este poseía la capacidad de reproducirse asexualmente, y antes de morir ya se había encargado de poner varios huevos, por lo que no pasó mucho antes de que ya no solo uno, sino cientos de Scyllas comenzaron a aparecer y a volverse incontrolables. Pese a ser mucho más fáciles de derrotar que la mayoría de monstruos, su rápida reproducción hacía que el número de estos no disminuyera. Uno solo podía desencadenar la aparición de hasta miles de ellos, y dada su gran inteligencia, eran capaces de atacar en manada, deshaciéndose de tanques y cañones. La plaga de Francia llevó a considerar a Scylla como el kaiju más difícil de exterminar, pero estos serían finalmente destruidos luego de que las fuerzas de defensa se enfrentaran a ellos usando cañones Maser
y tanques especializados. En el cómic Godzilla Rulers of Earth se marcó la que es hasta el momento una de sus participaciones en el universo de Godzilla más relevantes de todas, enfrentándose en una batalla bastante pareja al mismísimo Godzilla, donde su capacidad de excavación fue fundamental para no ser derrotado tan fácilmente. Aún así, cuando Godzilla lo atrapó del cuello, estuvo muy cerca de morir asfixiado, teniendo que agradecer a las fuerzas de defensa quienes llamaron la atención de Godzilla y permitieron que Sila escapara hasta el océano. Este, junto a la mayoría de kaiju de la Tierra, tendría su hogar en la isla de los monstruos, solo que Sila, aparentemente, no era bienvenido como el resto de colosales habitantes, teniendo que limitarse a vivir solo cerca de la isla, pero nunca dentro de ella, siendo precisamente este rechazo lo que lo salvó de ser atacado y capturado por los Trilopods, quienes llegaron a invadir la isla y en donde todo aquel que ahí se encontrara fue vencido. Viéndose libre y con el ataque de unos seres que estaban dominando a las fuerzas de la Tierra, Sila se movió bajo tierra y llegó hasta Los Ángeles justo en el momento indicado para salvar a Jet Jaguar, mostrando cómo las placas de su espalda eran lo suficientemente afiladas como para cortar la carne de su rival, al saltar por sorpresa sobre él y comenzar a enfrentarlo. Más tarde, su siguiente objetivo fue un Trilopod con características de Titanosaurus, contra el cual se lanzó dándole una brutal mordida en el cuello, que aparentemente acabó con él al instante. Finalmente, Sila unió fuerzas con Godzilla y el resto de kaijus de la Tierra para hacer frente a la colosal Magita, solo que esta vez no tendría tanta suerte, pues al saltar y lanzarse contra él fue golpeado por el Trilopod. Afortunadamente para todos, Godzilla logró vencer al poderoso invasor, permitiendo que junto al resto de kaijus, Sila se fuera del lugar para poder descansar y recuperarse por completo. Sila, desde su nacimiento en 2004, comenzó a escribir su propia historia, por lo que referirse a él o confundirlo con Godzilla de 1998 es algo completamente erróneo. Sila y Godzilla del 98 son dos monstruos completamente diferentes.